Bueno, vamos a comenzar en esta noche. Voy a leer un texto bíblico que lo podemos encontrar en el libro de los Hebreos. Carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 32, aunque vamos a tocar algunos temas algunos versículos bíblicos del Antiguo Testamento y por supuesto vamos a terminar en el Nuevo Testamento, pero que nos ayuden a corroborar un poco la idea o la tesis que le vamos a presentar tocante a este tema. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando desde Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jeftet, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Como vimos en el texto, hay una serie de resultados. Esos son resultados que vienen como consecuencia de la fe. Pero hay una fórmula. Oiga, esto es clave, lo que voy a compartir ahora. Hay una fórmula infalible en las escrituras que tiene que ver con la fe. Lo que da inicio, origen a la fe es un rema. Alguno va a decir, bueno, ¿y con qué se come eso? Le explico rápidamente, porque el objetivo no es saturarlo con cosas que no son necesarias, pero que la Biblia usa al menos dos palabras que son las principales para hablar acerca de lo que significa palabra, la palabra palabra, y valga la redundancia. Una es logo y la otra es rema. La palabra rema, y se la voy a explicar como si ustedes fueran niños para que los que no lo saben, ahí tenemos pastores que están conectados y para ellos esto es bien básico, pero para aquellos que son como niños que no conocen todavía las profundidades de las enseñanzas de la palabra, pues el rema es una palabra que es revelada. Una palabra es revelada es, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy claro. Usted va a un servicio y usted escucha a un expositor de la palabra de Dios y él puede estar hablando quizás por una hora y usted está sentada o sentado ahí en su butaca, pero va a haber una palabra que va a mencionar ese predicador en algún momento que es como que si te despertara. Es una palabra que tú sabes y que estás convencido y convencida de que es una palabra que viene para ti. Porque nadie conocía lo que había escondido en el secreto de tu corazón, solamente Dios. Y de pronto esa palabra sale como si Dios sacara de tu corazón esa palabra y te la mostrara. Y tú dices, tiene que ser Dios. Porque el predicador no sabía de esto, nadie sabía de esto. Entonces puede ser un texto bíblico, puede ser toda una historia bíblica, lo que sea. Te va a cambiar la vida porque te vas a dar cuenta que quizás tú la oíste una, dos veces, 10 veces, pero de la manera en que te llegó al corazón ese día fue diferente. Fue una palabra iluminada, fue una palabra profunda, fue una palabra que sentiste que atravesó tu alma. Y por supuesto, cuando esa palabra llega a tu corazón, esa palabra produce la fe. No hay fe aparte de una palabra revelada. Por eso hay un predicador argentino llamado David Greco que yo lo oía cuando yo estaba en mi adolescencia espiritual, cuando me estaba convirtiendo. Yo escuchaba mucho a David Greco y él escribió un libro muy famoso y uno de los conceptos que él dio que me marcó a mí para estas cosas de la fe que yo no entendía es la expresión que dice: la fe es la reacción a la revelación divina. Esa frase a mí me marcó y me hizo entender muchas cosas acerca de la fe. O sea, la fe viene por el oír, dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ahí donde dice palabra, lo que se traduce es rema. Esa palabra rema, que es la palabra viva. O sea, la fe se origina en esa palabra rema. Sin ir más allá, esa fe, según Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice, esa fe entonces, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, es probado con fuego, así también
esa fe va a ser probada. Ahí va la fórmula. Rema, número 1. Número 2, fe pasada por prueba. Número 3, acción. La fe que no provoca acción se queda solamente en fe. Se va a quedar en fe, pero nunca te va a llevar a ninguna parte a menos que no se produzca una acción como consecuencia de esa fe. Y como resultado vas a recibir provisión, bendición, éxito, victoria. Ahí entra todo. Ahí entra todo. O sea, ese texto que le leí en hebreo incluye provisión, bendición, éxito, victoria, siempre como resultado de una fe, porque Dios no te va a revelar nada que no sea para traer un bien a nuestras vidas. Entonces, vamos a ver esta fórmula aplicada en 4 textos bíblicos del Antiguo Testamento y luego vamos a terminar en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, para ver una vez más la aplicación en la dispensación ya de lo que es la gracia del Nuevo Testamento. En Génesis capítulo 12 está la historia de Abraham, el llamamiento de Abraham. Abraham era el hombre que Dios llamó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te voy a mostrar, y de hecho le prometió más adelante que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, que le iba a dar descendencia. Él le dijo a Abraham: mira las estrellas del cielo a ver si tú las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Luego le comparó su descendencia como la arena del mar, y esto se lo está diciendo Dios a un hombre anciano con una esposa estéril. Y luego que Dios le hace este llamado a Abraham, todos sabemos que ahí comenzó el fuego que probaría esa fe. No le voy a contar toda la historia de Abraham, pero básicamente para que usted sepa que fue todo un fuego de prueba. Había oposición, había resistencia a esa fe. En muchos momentos su esposa llegó a reírse de las promesas que Dios le estaba haciendo. Buscaron opciones alternativas, creyendo que podían ayudar a Dios a efectuar ese proyecto que Dios le estaba dando. Pero de alguna manera Abraham dio el tercer paso, o sea, recibió revelación, que era el llamado, luego despertó esa fe en él, y la acción que tomó Abraham fue salir. Yo pienso que una de las cosas más grandiosas que Abraham hizo fue salir. Elogiamos a Abraham por su fe cuando quiso ofrecer a su hijo, pedido por Dios, como sacrificio para probar esa fe. Dios lo estaba probando. Pero si hay uno de los actos grandes de fe en la vida de Abraham, fue levantar el pie y dar el primer paso para salir de su tierra y de su parentela a un lugar que él no sabía, a un lugar que él no conocía, a un lugar que no sabía lo que le deparaba, y lo único que lo sostenía era su fe. Ahí es donde está la acción de la fe. Como consecuencia, ¿qué vamos a decir de las consecuencias? Luego estuvo a su hijo Isaac, luego Isaac tuvo descendencia, luego Dios le prometió más descendencia, que multiplicaría esa descendencia, hasta el punto que en el Nuevo Testamento dice que los verdaderos descendientes de Abraham somos los de la fe. O sea, así dice la carta de Pablo a los Gálatas. O sea, que la bendición de Abraham se extendió hasta nosotros. Ahí está incluida provisión, bendición, éxito y victoria en lo que Dios le había prometido a su siervo Abraham. Hay una historia muy destacada también que corrobora esta fórmula que le di al principio, y está en Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26 nos narra la historia de Isaac, el hijo de Abraham, que luego que pasó el tiempo llegó a tierra de Gerar, y dice que cuando llegó a aquel lugar fue a cavar unos pozos que eran de su padre. Imagínense, hacía ya una generación atrás. Y dice que cuando él llegó a aquel lugar comenzó a cavar un pozo, y dice que cuando encontró el agua de aquel pozo, los habitantes de Gerar, de aquella tierra, vinieron contra ellos y taparon su pozo. Luego Isaac se mueve y cava otro pozo, y vienen y los habitantes de aquella tierra le ciegan aquel pozo también a Isaac. Y ya por último, dice la palabra de Dios que Isaac cava un último pozo, y dice que cuando aquel pozo comenzó a emanar agua, él llamó
o hizo una confesión de fe muy gloriosa. Dice, Dios nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Dios nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Dónde se aplica esto? Isaac heredó una bendición de su padre. Isaac no estaba improvisando, él necesitaba tener sus encuentros con Dios como lo tuvo su padre. Dios tuvo en cada generación encuentros especiales, pero ya Isaac sabía que él era heredero de una bendición. Y la fe lo movió a volver a cavar estos pozos, porque estos pozos él los veía como una herencia de su padre. Y de generación en generación, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a saber que la generación que nos dejó un legado, nos dejó ese legado para que continuemos en él y disfrutemos de todos los beneficios y las promesas que Dios le da a cada generación. Yo no sé si estamos cavando en estos tiempos verdaderamente como debiera ser los pozos de los generales de Dios que vivieron anteriormente a nosotros, otros que ministraron antes de nosotros, algunos son ancianos ya, están jubilados, otros han partido con el Señor, pero no solamente los recientes, sino los del siglo pasado. ¿Dónde están los pozos de los grandes conquistadores de la fe del siglo XIX, del siglo XX? Y nosotros como generación tenemos que accionar. Si Isaac no toma la decisión de accionar para cavar. Dios nunca va a cavar un pozo por nosotros. Dios nos promete darnos la bendición. Dios nos promete darnos el agua de la promesa, el agua de la bendición, el agua de esa prosperidad espiritual y material. Pero nos corresponde a ti y a mí cavar el pozo. Cavar el pozo con acciones de fe. Cavar el pozo viniendo a la presencia de Dios todos los días, reclamando esas promesas lindas que nos ha dado el Señor, recordándonos a nosotros mismos lo que Dios nos ha prometido. El otro día me puse a meditar y hice una oración. Luego que medité hice una oración a Dios y dije, Señor, voy a orar esta vez por esto que te estoy pidiendo y después voy a orar 1000 veces más, no a ti, sino para que a mí no se me olvide lo que te pedí. Porque dice la palabra de Dios que aún la palabra no está en nuestra boca y aquí ya Dios la conoce. Digo, Señor, si por este asunto vuelvo a orar 1000 veces más, no lo estoy haciendo porque te olvidaste, lo estoy haciendo para que a mí no se me olvide. Porque el del problema, el que tiene la tendencia a olvidar soy yo. Y yo quisiera que ustedes se sientan estimulados en esta noche y piensen de esa manera. No debemos venir a Dios con palabrerías vacías, sabiendo que Dios escucha una oración que se hace sincera, pero la repetición no es solamente para Dios, es para nosotros, o es necesariamente para nosotros, para que no olvidemos esas promesas que Dios nos ha dado a través de nuestro peregrinar con Cristo. En Génesis capítulo 41, ahora está hablando aquí de José. Dice, abrió José todos los graneros. ¿Quién no se sabe la historia de José? Cualquiera dice, el pastor va a hablar de José. No, ya, ¿qué pueda decirme el pastor de José? Hay tantas cositas allí escondidas, tantas cosas así como este texto. Para mí fue un rema este texto. Porque se habla de José que administró Egipto, que Dios le puso las riquezas en sus manos. Pero mira, cuando José recibe su sueño, ese sueño que fue su despertar de fe, vamos a decirle rema, su despertar de sueño, su despertar de espiritual, José pasó por pruebas y las pruebas no las voy a mencionar, las conocemos. Y como decíamos ahorita, su fe fue probada como el oro fue probada su fe. Y lo que le siguió a esa fe cuando tuvo la oportunidad fue un accionar. Cuando el faraón tiene un sueño y el faraón dice que vio aquellas vacas flacas y aquellas espigas delicadas que devoraban las espigas gordas. Bueno, conocen esos sueños de Faraón. José le dice, mira, es claro tu sueño, Dios te está hablando y lo que te está diciendo Dios es que van a haber 7 años de grande prosperidad en Egipto y van a haber 7 años de hambruna. Y les voy a decir que el Egipto antiguo veneraba al río Nilo como un dios. ¿Por qué? Porque cuando las aguas tempestuosas caen en el centro del continente africano, que es donde se alimentan todos los caudales que van al río Nilo, se provocaban unos desbordamientos.
y estos desbordamientos dejaban ahí una serie de sedimentos, de nutrientes que venían imagínense, del corazón de África, y cuando bajaban esas crecidas, ahí se daba todo de maravilla, el trigo, ahí se daba todo de maravilla, eran tierras muy ricas. Por eso los egipcios, en su cultura estaba incluido el adorar al Nilo como un dios. Alguna crisis climática hubo en aquellos tiempos que vino y se cumplió el sueño de Faraón. Imagínense, el año que en Egipto no había desbordamiento de río, el hambre era segura. Por lo tanto, los egipcios tenían por costumbre cosechar cuando llegaba el tiempo de la cosecha y guardaban en graneros para cuando llegaba el tiempo de la seca tener el sustento hasta que volviera a cumplirse el ciclo. Ahora, ¿qué sucedió? Sucedió que si venían 7 años de hambre era que no iba a haber desbordamiento de Nilo. Pero tampoco habrían almacenes suficientes para guardar el grano por 7 años. Por lo tanto, José dice que comenzó a recoger. No dice literalmente que mandó a construir graneros, pero sí dice que cada ciudad, cada poblado tuvo la responsabilidad de guardar sustento, y como dice el versículo 56 del capítulo 41, dice, entonces cuando llegó el hambre, José abrió todos sus graneros. Y yo no entiendo por qué nosotros como cristianos siempre le estamos pidiendo a Dios, pero ni siquiera en nuestra mente se nos ocurre la idea de crear graneros espirituales, hermano. El granero espiritual es la capacidad que tú tienes de ver con tu espíritu dónde pudieras verte mañana. Entonces Dios no nos puede dar algo para lo cual nosotros no estamos preparados. Tú no puedes pretender meter una ballena en una pecera. Tú necesitas tener un granero, tú necesitas tener un espacio donde quepa todo lo que tú crees que Dios te puede dar. Y a veces tenemos nuestra mente tan limitada, pero tan limitada, que ni siquiera le creemos a Dios cuando le estamos pidiendo. Dios no tiene límite. Dios dice en la Biblia que Dios siempre nos va a dar mucho más de lo que pedimos, de lo que podemos pedirle, de lo que podemos desear. Él siempre va a dar mucho más. Él va a dar hasta que sobreabunde, pero a veces no vemos eso, no se cumple eso en nuestra vida porque no tenemos mente de granero. No tenemos mente de granero. No tenemos espacio para que esa bendición que Dios nos ha prometido venga a descansar. Y a veces decimos, le pido, no sé por qué Dios no me da esto. Pero nuestra mente muchas veces está cerrada. Nuestra mente no le da capacidad, no nos preparamos, no accionamos, que fue lo que hizo José. José no solamente recibió una revelación, José fue probada, la fe que recibió por esa revelación, pero luego tomó una acción. Cuando había abundancia en Egipto, quizá alguien preguntaría, bueno, ¿y qué hace José construyendo graneros? Si con los graneros que nosotros tenemos, con esos graneros, nos da suficiente para esperar la próxima cosecha. Quizá lo veían como un loco. Quizá cuando él daba las órdenes, pero mira, Faraón, con ser un pagano, Faraón creyó. Y yo creo que nada se hacía allí a menos que Faraón no aprobara. Y yo pienso que Faraón dijo, obedezcan todo lo que él diga, háganlo. Y empezaron a construir graneros. Hay una parábola en el Nuevo Testamento de alguien que construyó graneros. Hay que ver cómo se construyen los graneros. Y hay que ver para qué se quiere el grano. Esa es la otra. No es solamente tener granero para que Dios te dé. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dé? Porque lo que hizo José con lo que Dios le dio fue abrirlo para alimentar. Si tú quieres granero para hacerte rico, si tú quieres granero para vivir mejor, que no es malo que vivas bien, pero tienes que pensar en los demás. Tienes que convertirte en un instrumento en las manos de Dios, no solamente para tú ser una bendición, sino para ser de bendición a otras personas. Y es lo que le pido yo todos los días al Señor. Entonces recuérdese, acción. Le dejé atrás la ilustración de aquel hombre del Nuevo Testamento que Jesús ilustra. Y dice Jesús que este hombre hizo una gran cosecha,
Dice, derribó los graneros que eran pocos. Igual, fíjate, es un paralelo casi con la historia de José. Y dice que mandó a construir lo más grande, pero después que estaban llenos sus graneros, dijo, bueno, alma mía, repósate, jubílate, papá, y disfruta porque muchos bienes tienes acumulados. Y le dijeron, necio, hoy vienen por tu alma. Entonces, no crea que tener granero es malo por la ilustración de este hombre. Mira la de José. Conviértete en un repartidor de bendición, en una repartidora de bendición. Pídele a Dios que te dé, pero cuando Dios te dé en abundancia, recuérdate del pacto que hiciste con tu boca, de decir, esto te pedí para esto y esto quiero hacer. Amén. Voy a un último texto del Antiguo Testamento. Saben que me encanta este texto, pero también aquí descubrí hoy una gema. Descubrí una piedra preciosa en Primero de Reyes 17. Hay una gema preciosa, hoy me marcó, vaya, ese fue mi rema de uno de ellos del día de hoy, se los voy a compartir para que ustedes lo disfruten también, porque ya les digo, hay cosas y hay detalles tan pequeños ocultos en cada historia bíblica, pero a veces por no escudriñar las escrituras pasamos por alto estos detalles. En Primero de Reyes dice la palabra de Dios en el capítulo 17 que Elías fue enviado por Dios a casa de una viuda extranjera, una viuda de Serepta de Sidón. Y dice que cuando llegó allí, esta mujer estaba recogiendo unas leñas en el patio. Y él le dijo, mujer, búscame un vaso de agua. Y ella salió a buscarle el vaso de agua. Pero cuando iba a buscarle el agua, él la llama de nuevo y le dice, mira, también hace falta que me traigas un pedazo de pan en tu mano. Ahí es donde lo aclara. En tu mano. Tráeme un pedazo de pan en tu mano. Que no se te olvide esa pequeña expresión de en tu mano. Ahí conocen la historia, la mujer le dijo, mira, ahora mismo estaba recogiendo esta leña porque solamente tengo un poco de harina, algún poquito de aceite, y iba a hacer esto para comerlo yo y mi hijo y luego morir. Y entonces el profeta le dice, no, primero, haz una pequeña torta para mí, tráemela. Y recuerda, tráemela en tu mano. Busque ese detalle luego y disfrútelo. Cuando yo leí este texto siendo un nuevo convertido, yo decía, pero qué difícil es poderle decir a una viuda que está pasando necesidad que me dé de comer a mí. Como predicador, para mí sería una vergüenza. A veces yo le digo, Señor, ¿por qué tú no usas a alguien que tenga para darle uno? Porque tiene que usar gente humilde, gente que siempre sabemos que no le sobra, que a veces comparten con uno casi de lo que no tienen y lo hacen con amor. ¿Por qué? Porque hay un secreto allí. Recuérdense que Elías llevaba 3 años y medio comiendo todos los días de manera milagrosa. ¿Lo recuerdan, verdad? Bueno, los que le llevaban la comida, el DoorDash de aquellos tiempos eran cuervos que llevaban comida a domicilio, ¿eh? Así que la DoorDash no es tan moderna como ustedes piensan. Había un DoorDash permanente, o sea, para los cubanos el DoorDash es aquí una aplicación que usan las personas para que te traigan comida. Ya no tienes que ir al restaurante, te traigan comida hasta la puerta de tu casa. Y los DoorDash de los tiempos de Elías eran los cuervos. Si los cuervos le dieron de comer a Elías 3 años y medio, los cuervos podían haberle dado comida para que él no le pidiera pan a la viuda. Pero la viuda necesitaba accionar. Recuerde, si la viuda no acciona, no desata la bendición en su vida. Y la viuda tenía 2 necesidades. Una, vencer el temor. Porque el profeta le dijo, primeramente, no temas, mujer, tráeme a mí primero un pedazo. Y segundo, tienes que quitarte de lo que casi ya tú no tienes, porque ese accionar va a abrir los cielos a tu favor. Eso de quitarte algo que quizás ni siquiera iba a llenar, lo que te ibas a comer no te iba a satisfacer. Pártelo. Y hay una frase que yo repito mucho, que el pan que no se parte no se multiplica. Recuérdese en el Nuevo Testamento Jesús.
El pan que no se parte, no se multiplica. Hay panes que no se han comenzado a multiplicar en tu vida porque no has tenido el valor de poderlo partir. Pártelo, esto se cumple en todas partes, en todos los contextos, como iglesia, como cristiano. El pan que no se parte, no se multiplica. Entonces, esta mujer tuvo que vencer el temor a decir, esto es lo único que me queda, lo que había en su mente era muerte. Me voy a comer esto y morirme después. Ella no tenía ningún tipo de esperanza de vida. Y ella tenía que hacer dos cosas para salir de esa crisis. Número uno, vencer el temor. Número dos, accionar. La fe no solamente habla, la fe siempre actúa. ¿Qué sucedió en la vida de esta viuda? Pues dice, el profeta le dijo, mira, la harina no va a escasear ni el aceite de la vasija. Esto va a haber en abundancia hasta que los tiempos se estabilicen. ¿Cuál es el resultado de la fe? Dije al principio, provisión, bendición, éxito, victoria. Provisión, bendición, éxito, victoria. Provisión, bendición, éxito, victoria. Resultado de un rema, resultado de una fe probada, resultado de una fe que actúa y resultado final, provisión, bendición, éxito y victoria. Siempre será de esa manera. Y voy al Nuevo Testamento, voy a usar el clásico Mateo 7:7, que con ser un texto tan concreto y tan conocido, esto está involucrando esta fórmula. Pedid es una orden. Pide y se te dará. A veces la acción tiene que ver con nuestra boca. La salvación tiene que ver con nuestra boca. Dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una acción tiene que haber como consecuencia de esa fe probada. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ya el pedid, el buscad y el llamad están así en este término porque son imperativos que son sinónimos de órdenes. Órdenes. No esperes recibir nada saliéndote de ahí. Entonces ese buscad es inquirir, es no descansar, es saber qué es lo que Dios tiene para mí. Quédese con la fórmula, palabra revelada, trae como consecuencia fe. Esa fe es probada y luego de ser probada esa fe provoca una acción y esa acción trae como resultado provisión, bendición, éxito y victoria. Amén.